Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. En la voluntad del Señor, en la noche de hoy, estaremos hablando acerca de tres doctrinas fundamentales de la Biblia, que son la revelación, la inspiración y la iluminación concerniente al tema que estamos tratando, que es la Biblia. Pero antes de entrar en este tema, quisiera contestar la última pregunta que el hermano Fernando me hizo el miércoles pasado acerca del propósito de Dios para esta dispensación en la cual nosotros nos encontramos, que es la dispensación de la gracia o la dispensación de la iglesia. Y entonces el propósito fundamental o lo que Dios quiere para con la humanidad en este periodo en el cual nos encontramos es básicamente que el ser humano pueda creer en su Hijo unigénito. Capítulo 3, versículo 18 de Juan, nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el propósito principal de Dios para con este periodo de gracia es que el ser humano pueda depositar su fe en su Hijo. Y también podemos decir que en este periodo el Espíritu Santo, a diferencia de en otros tiempos, viene a morar en el creyente de forma permanente. Y entonces, habiendo respondido, creo, no sé si se te satisface la respuesta. ¿Perdón? Las responsabilidades del humano para con Dios. Lo que Dios demanda es lo que acabo de decir. No sabría decirte cuáles serían entonces las responsabilidades. De cumplir con las demandas. Con esa demanda, correcto. Muy bien. Hemos hablado de las dispensaciones dentro de este tema de la Biblia, porque es una de las formas en que podemos dividirla para comprenderla mejor. También están los pactos de los cuales no hablamos y ustedes podrían estudiar en sus casas. Pero no, el tema no era la parte de las dispensaciones, sino los tipos de divisiones que encontramos en la palabra y cómo esto nos ayudan a comprender mejor la Biblia. Voy a leer para hablar de la revelación inicialmente. Quiero leer apreciaciones de Platón y de Sócrates. Dice: hablando acerca de los premios y los castigos futuros, es decir, hablando acerca de la eternidad, Platón dijo: la verdad debe determinar o establecer cualquier cosa cierta acerca de estos asuntos. O sea, la verdad debe decir la verdad acerca de estos asuntos. Pero en medio de tantas dudas y discusiones, es la obra de Dios solamente. Es decir, el ser humano no tiene la capacidad de razonar y de llegar a conclusiones acerca de la eternidad, de los castigos futuros, o que son después de esta vida. Tampoco puede llegar por sí solo, sin la revelación divina, sin la intervención divina, a llegar a conclusiones tocantes a este tema. Dice él, es la obra de Dios solamente. Esto es Platón. Y Sócrates hace que uno de sus personajes diga acerca de la vida futura: yo tengo la misma opinión que usted, que en esta vida es o absolutamente imposible
o extremadamente difícil llegar a un conocimiento claro acerca de este asunto. Estamos hablando de Platón y de Sócrates. Entonces, es imposible para el ser humano, vía el razonamiento, llegar a conclusiones importantes o certeras acerca de estos temas. Por eso, la importancia de la revelación divina. Además, podemos decir, si acerca de la razón, entendemos por ella las facultades morales o intelectuales del hombre ejercidas en la búsqueda de la verdad y sin la ayuda sobrenatural, utilizando solamente el intelecto. Ciertos hombres han sostenido que sin dirección ni asistencia divinas, el ser humano no puede llegar a alcanzar toda la verdad que le es esencial para su bienestar aquí y en el más allá. De igual manera, la luz de la naturaleza y la ayuda de la razón han sido demasiado débiles para disipar incertidumbres tocantes a la vida que hay más allá del sepulcro. Ciertamente, la Biblia no es la única revelación de Dios. También sabemos, hay otros tipos de revelaciones. También está la parte de la naturaleza. Ahora, observando la naturaleza y utilizando la razón, son dos vías muy débiles todavía para llegar a conclusiones importantes acerca de la vida más allá del sepulcro. Por todas estas razones, se hace sumamente necesaria la revelación divina. Dice, la revelación es el acto divino de comunicar al hombre lo que de otro modo éste no podría saber. ¿Cuáles son las cosas que el ser humano no podría saber si Dios no se decide revelar? Las verdades tocante a Dios, tocante a su creación, sus obras, tocante a sus planes y sus propósitos. Todo esto Dios lo ha revelado, lo ha comunicado al hombre, porque de otra forma el ser humano no podría llegar a estas verdades. Y dice, nada puede ser más ventajoso para el hombre, ni hay nada más cierto que el hecho mismo de que Dios le haya hablado. Es sumamente provechoso para el hombre, para su bienestar, como leímos al principio, para su bienestar presente aquí en la tierra, pero también para su posterior bienestar en la parte de la eternidad. Que Dios se haya comunicado con el hombre y le haya revelado todo esto. Y no hay nada más cierto que el hecho mismo de que Dios le haya hablado. No hay nada más cierto porque muchos entienden que no, pero por lo que dijimos, por lo que Platón piensa y por lo que Sócrates piensa, debemos entender, y por muchas otras razones, que esto es así. Dice, habiendo hecho Dios al hombre con la capacidad de tener comunión con Él, es de esperarse que a su debido tiempo Dios revele al hombre las verdades tocantes a varios aspectos. A su relación con Dios, con la eternidad. Estamos hablando del ser humano, ¿verdad? Su relación con Dios, con la eternidad, con el tiempo, el pecado y la redención, así como todos los otros seres del universo en el cual la vida del hombre se desenvuelve. ¿Qué es esto? Cuando el hombre fue creado, y lo vemos allí en su estado inicial de inocencia, vemos que Dios le dio la capacidad de tener comunión con Él. Ser humano con Dios. Y había una interacción de Dios con el hombre. Y había informaciones que Dios le había ido proporcionando, porque cuando el hombre nace, o fue creado más bien, él no lo sabía todo. Evidentemente Dios tuvo que instruirle. Y aparte de darle los mandamientos, tuvo que instruirle. Entonces, aunque el hombre pecó, y la comunión de Dios con el hombre se rompió, de todas maneras vemos un interés de Dios por
recuperar esa comunión. Y en ese proceso y en ese interés de Dios recuperar la comunión con el hombre, entonces le revela asuntos relacionados del hombre para con Dios, el hombre con la eternidad, con el tiempo, el pecado, la redención, y así como con todos los otros seres del universo en el cual la vida del hombre se desenvuelve. Y entonces por esta razón tenemos la Biblia, la palabra de Dios, como la tenemos. Dios ha hablado. Con ese fin, la Biblia ha sido escrita y el revelar al hombre ese gran conjunto de verdades que en manera alguna podía adquirir por sí solo, parece haber sido su propósito sublime y supremo. Dios habló, dejó de manera escrita, nos dejó lo que tenemos hoy, su palabra, ¿verdad?, su revelación, y entonces de esta manera nos muestra ese propósito supremo y sublime. La pregunta satánica encontrada en Génesis capítulo 3, versículo 1, muchos de ustedes conocen este pasaje, con que Dios os ha dicho, es la pregunta en la forma en la cual Satanás inicia su pregunta, su conversación con el ser humano, en este caso específico con Eva. Con que Dios os ha dicho, nos lleva a la conclusión de que la duda tocante a la revelación divina es engendrada por el padre de mentira. Es decir, esa duda de que la humanidad tiene acerca de la Biblia, tiene su origen en Satanás, donde inicialmente y desde el principio quiso introducir la parte de la duda. Con que Dios os ha dicho, Dios le reveló, como ustedes sabrán, al ser humano y le prohibió tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tuvieron esa revelación y en torno a esa revelación entonces Satanás hace la pregunta, con que Dios os ha dicho, y empieza la parte de la duda, de la incertidumbre. Si el ser humano hoy duda acerca de la revelación divina, es porque Satanás ha obrado en este sentido. En cuanto a la revelación y la inspiración, muchas veces se confunde y se piensa que es lo mismo. La parte de la revelación y lo que tiene que ver con la inspiración. Ya inicialmente dijimos que revelar, la revelación, ¿qué es? Hago la pregunta porque ya lo dijimos. Y como esto es algo que tiene que ser interactivo, y así no se me duermen, les pregunto, ¿qué es la revelación? Para entonces ir a la parte de la distinción. ¿Quién se anima? Ahí está el hermano Fernando, está el hermano Guillermo. ¿Quién más se anima a contestar qué es la revelación? ¿Quién más se anima? Nadie más. Castro, vamos a ver, Castro. La revelación es el mensaje que Dios le ha revelado al hombre. Perfectamente, podemos resumirlo, es el acto divino de comunicar al hombre lo que del otro modo él no podía saber. Es tan sencillo como eso. Cuando Dios revela, comunica, revelar, ¿verdad?, algo que está encubierto. Comunica al hombre algo que éste desconocía. Bien, entonces son en sí, la revelación y la inspiración, son en sí doctrinas cardinales de la Biblia, es decir, fundamentales, pero son frecuentemente confundidas. La revelación, que es la influencia, vamos a utilizar ese término, la influencia divina directa que comunica la verdad de Dios al hombre. Eso es otra forma de definirlo, la revelación.
la influencia divina que comunica la verdad de Dios al hombre. Y la inspiración, que también es la influencia directa divina, pero que en este caso garantiza una correcta y fiel transferencia de la verdad en el lenguaje que otros puedan entender. Entonces, por un lado tenemos la revelación, que es el mensaje que Dios comunica. ¿Está bien? Y por otro lado tenemos entonces la inspiración, que es la capacidad que Dios da o la influencia para garantizar que esa revelación o eso que se quiere escribir sea perfecto, digamos. Una correcta y fiel transferencia de la verdad en el lenguaje que otros puedan entender. Entonces ahí está la diferencia entre la revelación y la inspiración. Y ustedes dirán, pero el que revela no, entonces no es inspirado. No necesariamente, no necesariamente. Y viceversa, el que es inspirado no necesariamente es a quien se les revela. Continuamos. Aunque estas dos operaciones divinas, la de la revelación y la de la inspiración, frecuentemente coinciden, porque ha coincidido, ¿verdad?, que la persona a la cual se les revela, por ejemplo a Juan, se le reveló algo y se le mandó a escribir. Entonces, aunque frecuentemente coinciden, también es verdad que éstas a menudo, actúan separadamente. Por ejemplo, por medio de la más pura revelación, José fue avisado por Dios en un sueño que debía huir de Egipto con María y el niño Jesús. Eso fue una revelación divina, ¿verdad? Donde un ángel se le apareció y le dijo que debían de huir con María y con el niño a Egipto. Pero no se nos dice, sin embargo, que él hubiese sido inspirado a escribir dicha revelación para beneficio de otros. Entonces estamos viendo cómo la revelación actúa separado de la parte de la inspiración. Es más, multitudes de personas oyeron la voz de Dios cuando escucharon las misericordiosas revelaciones, que constituyen la substancia de la predicación de Cristo. Pero ninguno de ellos, excepto los discípulos escogidos, fueron llamados para ejecutar las funciones de escritores inspirados. Hay muchas personas que escucharon ciertas revelaciones divinas, pero no todas ellas fueron inspirados para escribir esa revelación de la cual ellos fueron también partícipes. Los escritores de la Biblia frecuentemente registraron cosas que ellos mismos vieron o escucharon, en cuyo caso no había necesidad de revelación directa. O sea, no fue que necesariamente tuvieron una revelación directa, sino que simplemente fueron inspirados para escribir aquellas cosas. En torno a la iluminación, entonces, podemos decir que es también una influencia divina. ¿Y en qué sentido entonces actuaría la parte de la iluminación? Les hago la pregunta para que nos ejercitemos un poquito mentalmente. Sí, la revelación es la comunicación de las verdades de Dios al ser humano, y la inspiración es la capacidad o la influencia divina a escribir aquello que Dios ha revelado. Entonces, la iluminación, ¿qué sería, hermanos? Pensando un poquito. Luego, vamos a dar la oportunidad, yo sé, si no, bueno, responden ustedes. Y yo sé también, don Pablo, que usted sabe. Yo lo que quiero es ver si se animan hermanos distintos, diferentes. Hemos hablado de revelación, hemos hablado de inspiración, la iluminación, y no tienen que saberlo. Si tienen alguna idea, puede ser correcta o no, eso no importa, aquí estamos para aprender.
El hermano Castro ya habló, te la puedo dar de nuevo, pero quisiera ver si hay alguien más que se anime a participar. Si no, yo puedo también señalar. Sí, claro, porque aquí no importa que nos equivoquemos. Hermana Cecilia, dígame, ¿qué piensa usted que es la iluminación? No, no tiene ninguna idea, de ningún tipo. El hermano Elías levantó la mano, vamos a ver. Sí, veo la iluminación Sí. como una guía, te Genial. aclara el camino, te Genial. aclara los conceptos que va a emitir. Excelente. Es una guía, dice básicamente, y está bueno, ve que no es tan difícil. ¿Quién más se anima a dar su opinión? Yo diría que es una dirección Una para dirección. llegar a una meta. Para llegar a una meta. Excelente. Bien, vamos a aclarar, ustedes van muy bien, está bien. ¿Ve por qué no pueden tener temor de compartir lo que piensan? Entonces, la iluminación es la influencia divina del Espíritu Santo, capacitando a todos aquellos que están en la relación correcta con Dios para comprender las Escrituras. ¿De acuerdo? Es la influencia divina que Dios otorga a sus hijos, a aquellos que tienen su Santo Espíritu, pero no a todos, ni siquiera a todos, tiene que ser hijos necesariamente, pero como veremos un poquito más adelante, ni siquiera a todos sus hijos, sino a aquellos que tienen una relación, como dije en la definición ahora mismo, una relación correcta con Dios para comprender las Escrituras. Dígame. Una persona iluminada necesariamente no tiene que ser de parte de Dios. También puede ser una luz del enemigo. Una persona iluminada con la capacidad de hablar cosas y descubrir cosas que no está al alcance del hombre así ordinariamente, sino es iluminada. Puede ser de parte de Satanás también. Sí, pero para la iluminación que se requiere para comprender las Escrituras, estamos, Es una persona iluminada. pero no en las Escrituras. De parte del Iluminada en enemigo. otros temas, De parte del enemigo. oscuros. ¿Está bien? Vamos a ver, hermano Pablo. Yo creo que Castro está hablando de los iluminados, de los Illuminati. Ok. Que creo que Fernando debe saber mucho sobre eso, los Illuminati. Sí. Pero para enfatizar el tema que estamos tratando el concepto de revelación. Revelación de Dios para las Escrituras, Sí. para escribir ese libro que es sagrado y que todos estudiamos. O sea, es la revelación de Dios en las Escrituras, porque como tú bien has explicado, hay otro tipo de revelación. O sea, está la revelación natural, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Y Romanos capítulo 1 es todo un capítulo en donde habla de esa revelación, de Correcto. la creación y todo eso. Entonces, para dar a conocer las verdades de Dios, Dios mismo se revela en su palabra. No hay otra manera, como bien tú apuntabas en los filósofos y todo eso. No hay manera de que el hombre sepa de Dios si Dios no lo da a conocer. Amén. Y lo da a conocer sobre su palabra. Y el otro tema importantísimo es la inspiración, pero también la inspiración para escribir las Escrituras. Correcto. Y un dato muy interesante, lo que estudiamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que hay narración, hay poemas, hay salmos, poesía, literatura sapiensal, narrativas, cartas epistolares y todo eso. Así que cuando Dios inspira a través de su Espíritu Santo, dice, toda palabra es inspirada por Dios. Dios no anula las facultades Humanas. literarias humanas, sino que toma de ella y todo lo que el escritor hace es respirado por Dios. Y lo último, el tema de
de la iluminación, que como tú bien explicas, es para interpretar las escrituras. No otro tipo de iluminación, sino iluminación que a través también, como obra del Espíritu Santo, nos da entendimiento para comprender las escrituras. Finalmente ya, algo que volviendo un poquito para atrás, el tema de las dispensaciones es, como tú bien decías, es un método de interpretación bíblica. O sea, los hermanos que estudiaron las escrituras ya del siglo pasado y todo eso, elaboraron ese método, pero un método para estudiar las Sagradas Escrituras. Correctísimo, muy bien. Gracias, hermano Pablo, por sus tan valiosos aportes. Entonces, en cuanto a la iluminación, se requiere del Espíritu Santo en el creyente, pero también se requiere una vida de comunión con Dios para poder entender las Sagradas Escrituras. La iluminación se circunscribe al entendimiento de la palabra, no una revelación extra bíblica, como veremos un poquito más adelante. De Cristo está escrito que Él abrió el entendimiento de ellos para que comprendiesen las Escrituras. Lucas capítulo 24, del 32 al 45. No lo vamos a leer completo, porque por razones de tiempo, y de ahora en adelante vamos a estar leyendo algunos pasajes de la Biblia, pero por lo menos leamos 2 o 3 versículos antes del 45. ¿Quién se anima? Lucas 24, del 32 al 45, pero digamos del 43 al 45, algo así, para que tengamos un poquito de contexto. ¿Quién se anima? Lucas 24. Sí, digamos del 40 más o menos, para que vayamos avanzando. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces se le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablo, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese hasta el 45 estaba bien. Y resucitase de los muertos al tercer día. Excelente, gracias, hermana. Entonces, el Señor abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Para comprender las Escrituras, hermanos, es necesario de la iluminación, de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Cristo mismo prometió que cuando el Espíritu Santo viniese, Él guiaría a toda verdad. Juan 16, 13 al 15. Y alguien, para que vayamos avanzando, puede ir buscando 1 Corintios 2, 12. Y otro, 1 Juan 2, 27. Así que inicialmente, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Excelente. Nuestro hermano Elías hablaba de guía, ¿verdad? Que dice que Él os guiará a toda verdad, el Espíritu Santo. Ahora, a toda verdad revelada, a comprender la verdad revelada. No es que la iluminación me va a dar, como dije hace un momento, capacidad de
entender aún cosas no reveladas, sino de comprender la parte de las Escrituras. De igual manera, el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 2:12, que alguien lo lea, por favor. Sí, lo leímos, pero dice, hemos recibido el Espíritu que es de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos, para que comprendamos, para que entendamos lo que Dios ya nos ha concedido por medio de su revelación. Y Juan señala del Espíritu que Él os enseña todas las cosas. Primera de Juan 2:27, ¿quién lo tiene? ¿Alguien lo buscó? Sí. Ajá. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en Él, dice. La unción refiriéndose al Santo Espíritu de Dios, que dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque Él nos enseñará todas las cosas. Sin embargo, es obvio que la iluminación, siendo la declaración de la Escritura ya dada, no lleva implícita la responsabilidad de añadir a esas Escrituras. ¿Qué significa eso? Lo que he venido diciendo, que la iluminación se circunscribe a darnos a entender aquello que Dios ya nos ha revelado, por tanto no nos da la capacidad de añadir algo más en torno a la parte de la revelación. La experiencia, dice Schaeffer, la experiencia de Balaam, del rey Saúl y de Caifás al proferir una revelación divina es prueba de que la revelación no implica necesariamente iluminación espiritual. Que Dios me haya revelado algo no necesariamente significa que yo estoy comprendiendo lo que Dios me ha revelado y que está haciendo. Eso es bastante interesante y ahí también podemos distinguir la revelación de la parte de la iluminación. Entonces nosotros iniciamos con 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6, arrancamos realmente desde el 6 al 16, pero mire qué interesante, en eso que leímos está el concepto de revelación, el concepto de inspiración y el concepto de iluminación, y lo veremos rápidamente a continuación. Déjenme buscar acá, estoy en otra parte de la Biblia. Primera de Corintios 2. Vamos a leer a partir de Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer ahora a partir del versículo 9. Dice el versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló, hablando de la parte de la revelación, a nosotros, los seres humanos, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que tenemos en el versículo 10 el concepto de revelación. Seguimos. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Concepto de iluminación, versículo 12. Para que sepamos, el Espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, y dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que ahí está el concepto de inspiración en el versículo 13, cuando dice que hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Así que tenemos en ese pasaje esos tres conceptos. Dígame, don Manuel. De acuerdo a lo que vemos en ese pasaje que hemos leído, Sí. entendemos que la revelación de Dios no es por capacidad intelectual del Correctamente. hombre. Cualquier ser humano, no importa su nivel académico, su nivel intelectual, el Espíritu Santo le enseña lo que Dios quiere revelar en su palabra. Y eso lo vemos en la práctica. Muchos hombres cristianos comunes con un nivel de conocimiento de la palabra en su justo sentido, que Dios quiere que la recibamos mucho mejor que otros creyentes con niveles académicos más elevados, pero distorsionados de la palabra. Yo creo que la mejor enseñanza sobre este concepto que estamos tratando de inspiración y revelación, la tenemos en la palabra del apóstol Pedro, en el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro, Sí. donde él dice, hablando acerca de la revelación, que siempre la revelación debe estar fundada en la inspiración. Siempre la revelación debe estar fundada en las Escrituras, en lo que Dios nos quiere revelar. Dice aquí, tenemos también, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, o sea, la palabra de La Dios. revelación. La más segura. revelación, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, que fue lo que hicieron los hermanos de Berea. Cuando escucharon el mensaje de la palabra, ellos se quedaron para examinarla, para ver si lo que Pablo le decía era la verdad, estaba correcto, de acuerdo a la revelación profética, a los libros donde Dios había dado la información. Entonces dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Correcto. Que es algo que nosotros tenemos que tomar bien en cuenta. Es correcto. Que cuando una persona enseña la palabra, no es su opinión lo que vale, sino la palabra, lo que está de acuerdo con la palabra. Porque entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, la palabra de Dios
Nunca fue traída por voluntad humana. Dios usó los instrumentos de los hombres para dar la información de su verdad. Amén. Empezando por lo que Dios le dijo a Moisés, aquella revelación de los mandamientos que vino del Señor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no es asunto de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Correctísimo. Entonces, el Espíritu Santo que inspiró es el que tiene la información correcta. Y el Espíritu Santo es que habla a nuestro espíritu, que habla a nuestras vidas, para nosotros entonar con su palabra. Creo que es la definición más Buenísimo. correcta, bíblicamente hablando, la que da el apóstol Pedro aquí. Gracias. Muchas gracias, don Manuel. Así, resumiendo rápidamente estos tres conceptos, la revelación es la información que Dios, no quiero utilizar la misma palabra revela, sino comunica al hombre. Esa es la revelación, la información o la verdad que Dios comunica al hombre. Ahora bien, se requiere de inspiración para comunicar a los demás esa revelación de forma escrita. Entonces se requiere de la intervención divina para que no haya error al escribir eso que Dios quiere, que ha revelado. Y finalmente, para comprender los creyentes esa revelación, se requiere entonces de la iluminación. Todos estos influencias son divinas y el Espíritu Santo está obrando en medio de cada una de ellas. Don Manuel. Quiero aprovechar este tema que estamos tratando para presentar una experiencia personal vivida por mí. Ok. Cuando yo conocí al Señor como mi Salvador, entendí claramente los pasos que había que dar. De hecho, de rodillas en mi casa, yo le confesé al Señor: yo te recibo como mi Salvador, después de haber escuchado un mensaje. Pero en el correr del tiempo, en mi vida cristiana, en la parte humana, yo no aceptaba que era salvo. Es decir, tenía duda de mi salvación. Y luchaba mucho, sufrí mucho, en otras palabras. Sufrí tanto que cerca de mí vivía una creyente, una hermana. Y cada día en la mañana, cuando yo me levantaba, yo iba corriendo a ver si la hermana estaba ahí. Me pasó. Y si estaba ahí, entonces decía: el Señor no ha venido todavía. Me pasó. Sí, entonces, un día ya luchando con esto, había aprendido muchos versículos de memoria. De rodillas vi las Escrituras un día que estaba solo en mi casa y empecé a leer los versículos que decían de la salvación. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, más a todos los que creyeron, etcétera, etcétera, todos esos pasajes. Entonces yo afiancé mi fe en lo que esos pasajes decían de la palabra. Amén. Y ese fue mi paz frente al ataque del enemigo, que me decía que yo no era salvo. Cuando me venían esos pensamientos, yo acudía a esos pasajes de la palabra. Y así la cosa se fue calmando hasta que esa lucha se fue. Gloria a Dios. O sea, las Escrituras, el Espíritu Santo nos revela esa verdad que es la que nos da paz. Claro, es indispensable para poder comprender las Escrituras, no solamente de la influencia del Espíritu Santo, sino que hay que acercarse y estudiarla para que el Espíritu Santo obre. Finalmente ya, porque son las 8, yo quería enfatizar en lo siguiente ya, en última instancia. Tanto la revelación
como la inspiración pueden distinguirse de la iluminación, en que la iluminación es prometida a todos los creyentes. No todos los creyentes recibieron revelaciones, sino ciertos profetas, ciertos hombres de Dios tuvieron una revelación. Luego, no todos, ni siquiera todos los discípulos, ni siquiera todos los apóstoles fueron inspirados para escribir las Escrituras. Ahora bien, todos los creyentes tienen la promesa de que serán iluminados para comprender las Escrituras. Por 1 Corintios, tengo que terminar, capítulo 2, versículo 14, dice, sabemos y estamos claros que el hombre natural no puede entender las Escrituras, no la puede comprender, no la puede discernir, pero dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por este versículo nosotros sabemos que el no creyente no puede discernir en la palabra las cosas espirituales. Sí puede leerla y entender ciertas historias, entender ciertos relatos, entender ciertas cosas, pero las cosas espirituales no las puede discernir el hombre natural. Ahora es interesante que sepamos, que es con lo que yo quiero concluir, que aún los creyentes también pueden tener dificultades para discernir la palabra de Dios. Dice el versículo 15, en cambio, el espiritual, porque ustedes sabrán que hay creyentes que son carnales y hay creyentes que son espirituales. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Y nosotros podríamos confundirnos cuando dice juzga todas las cosas, pero la palabra juzgar es discernir, es decir, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En mi Biblia, que es de la Biblia de Estudio de Ryrie, el comentario de Ryrie aquí dice, el espiritual, el cristiano maduro, que es guiado y enseñado por el Espíritu, juzga, es decir, discierne todas las cosas, puede escudriñar, tamizar y por ende entender todas las cosas, pero los no creyentes e incluso los cristianos de mentalidad carnal no pueden discernir las cosas ni entender al cristiano maduro. Entonces, la última enseñanza del día de hoy es que nosotros como creyentes procuremos andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, para fines aún de comprender lo que Dios nos tiene guardado en su palabra. Que el Señor les bendiga.